Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, como cada día domingo, también tenemos la oportunidad preciosa de ministrar a otras personas que se encuentran lejos de la ciudad, en otros países también. Recibimos siempre información de que de alguna manera también podemos ministrar a hermanos que por distintas razones en otros países, ¿no es cierto?, están también siendo bendecidos por este mensaje y por el tiempo que compartimos nosotros aquí en comunión. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios y vamos a entrar ya derecho en lo que podríamos decir el plano práctico de esta carta, por el hecho de que tenemos los 3 primeros capítulos, como lo dijimos desde un comienzo. Esta carta, ¿no es cierto?, nos presenta, por así llamarlo, una base teórica de quiénes somos en Cristo, lo que nos lleva, en definitiva, a vivir con una vida en gratitud por todas aquellas bendiciones espirituales en las regiones celestes, como dice la palabra, de las cuales ya somos nosotros propietarios y, por supuesto, a la cual debemos echar mano cada vez que queremos y debemos, ¿no es cierto?, desarrollar nuestra vida espiritual, nuestra alimentación espiritual, y sin duda alguna el no hacerlo significa efectivamente que nosotros estamos desechando y arriesgándonos o a la disciplina del Señor o, por supuesto, también a lo que es caer en pecado, que es una situación con la cual debemos luchar todos los días. Entonces, estos 3 primeros capítulos entregan este cimiento, esta base doctrinal, que a partir del capítulo 4 el apóstol Pablo comienza a aplicarla ya de manera práctica en nuestro diario vivir, en aspectos que son sumamente cotidianos. Nosotros quizás pudiésemos pensar que estas aplicaciones de alguna manera debieran ser en momentos especiales, pero no es así, es en el diario vivir. Por supuesto que incluye los momentos especiales también, pero no es exclusivo de esos momentos especiales. Lo mismo también que nosotros debemos reconocer y agradecer que esto no es, estas riquezas espirituales no son algo que Dios entrega de manera sesgada a sus hijos e hijas, sino que por el contrario es algo que está disponible a cualquier hijo e hija de Dios. Y es una responsabilidad y un privilegio que tenemos todos los cristianos. No existe nadie que esté más capacitado en la familia de Dios para ser más espiritual que otros por condición. No, todos estamos en una misma condición como hijos e hijas de Dios, con las capacidades exactamente de la misma manera, ¿no es cierto? Por lo tanto, es nuestra responsabilidad y, por supuesto, también, lo reitero, nuestro privilegio, el hacer de estas riquezas que permanecen descritas doctrinalmente en los primeros 3 capítulos, parte esencial de nuestro diario vivir. El capítulo 4, que es el que comenzamos a ver la semana pasada, nos habla básicamente de aquellos aspectos que comienzan a ser fundamentales dentro de este proceso práctico. Capítulo 4, versículo 1 al 6, vamos a leer hoy. Dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, aquí tenemos esta primera sección del capítulo 4, que comienza con el apóstol Pablo reconociendo que él está preso en el Señor. Recuerde, uno de los primeros factores que nos enseña el apóstol Pablo es el hecho de no estar condicionado por aquellas cosas que están en nuestro entorno. La situación puntual que está viviendo el apóstol Pablo, él nunca la ve de manera horizontal, él siempre ve todo aquello que ocurre en su vida de manera vertical. Por voluntad de Dios, él se encuentra donde se encuentra. Por lo tanto, eso inmediatamente le da otra dimensión a la situación que estamos viviendo, sea esta agradable o sea desagradable, o sea incluso
de una altísima necesidad, como en este caso el apóstol Pablo, que está privado de libertad, pero él no dice: los romanos me tienen preso acá, estoy prisionero porque nadie me entiende, estoy preso porque soy víctima de las circunstancias. No, él dice: estoy preso en el Señor. Es Dios quien ha determinado en su soberana voluntad, en su infinito y perfecto plan, que en este momento, en estas circunstancias de la vida, yo me encuentre aquí, en esta cárcel. Eso, hermanos, es la primera gran enseñanza de este aspecto práctico. No echarle la culpa al entorno para en un momento determinado nosotros apoyarnos en eso para decaer o para no hacer lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y esto lo podemos llevar al plano práctico nosotros. Vivo lejos, me demoro media hora en congregarme para llegar a la iglesia, pucha que hace frío, que esto que me dio flojera, que hay que hacer el almuerzo, que tantas cosas que nosotros podemos en definitiva aludir, que pueden ser reales, pero no deben ser bajo ningún punto de vista un elemento que condicione nuestra vida espiritual. Y eso, hermanos, es algo que es recurrente en nosotros, en nuestra vida, el poder siempre estar de alguna manera exculpándonos, tomando como referencia algún elemento de nuestro entorno. En este caso el apóstol Pablo no es así, él siempre ve esto de manera vertical y por supuesto él dice: yo pues preso en el Señor os ruego. Recuerden que la palabra rogar es una palabra que significa, ¿no es cierto?, clamar hasta las lágrimas. Él está haciendo no una petición sencilla, no una petición simple, sino que una petición del corazón, una petición realmente con un deseo profundo de que los hermanos, en este caso de Éfeso, puedan entender la vocación a la que fuimos llamados. Por eso es tan importante entender, ¿no es cierto?, no solamente saber, sino que también entender cada uno de los aspectos que nos han sido mencionados en el capítulo, en los capítulos anteriores, ¿ya? Esta situación hace que nosotros tengamos, dice el apóstol Pablo, su ruego, su intercesión, es que nosotros andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y recuerden que la palabra vocación también es una palabra que se caracteriza por lo que nosotros habitualmente conocemos como es esa tendencia natural que pudiésemos tener a un llamado específico, ¿no es cierto? La vocación como cantante, como profesor, en fin. Vocación tiene que ver con algo que esencialmente somos nosotros, ¿no es cierto? Y que por naturaleza puede ser que lo hagamos con agrado y lo hagamos bien. En este caso, la vocación a la que hemos sido llamados es la vocación de ser hijos e hijas de Dios, y esa vocación ha sido puesta por Dios a través de nuestra salvación, a través de la presencia del Espíritu Santo. Esa vocación naturalmente es ajena al ser humano. Esa vocación es real solamente en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellas que han nacido de nuevo. Y efectivamente tiene que ver única y exclusivamente con un proceso espiritual. Está puesta por Dios, está ahí. Entonces, ningún cristiano verdadero carece de esta vocación. Todo cristiano verdadero, todo hijo e hija de Dios verdadero, no carece de esta condición, sino que al contrario, la tiene y debe desarrollarla. Debe desarrollarla. Entonces, solamente para recordar, 1 Tesalonicenses 4:1, que el mismo apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, el apóstol Pablo dice: os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Abundar más y más. ¿En qué cosa? En la forma y en el tipo y en el estilo de vida que Dios, ¿no es cierto?, está desarrollando en nosotros por causa de la vocación que Él ha puesto en nosotros. Entonces, el propósito es abundar más y más. Pablo dice con exhortación aquí, y otra vez ocupa la palabra rogar, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros. Ahí él está usando su propio ejemplo, ¿no es cierto?, para incentivar el andar
como es digno de un hijo, una hija de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, primera epístola de Juan, versículo 4, al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué increíble y qué correctamente y qué claro aparece, ¿no es cierto?, la relación entre la obediencia y el conocimiento. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él ahora, no solamente que está en él, sino que permanece en él, debe andar como él anduvo. He ahí entonces el proceso de transformación que nos catapulta a una forma de vida, ¿no es cierto?, que va a estar caracterizada por nuestra cercanía al ejemplo de Jesucristo. Eso es, hermanos, en definitiva, lo que está transmitiendo el apóstol Pablo aquí en la carta de Éfeso, a los Efesios, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos en Éfeso, y que comienza a desglosar a partir ahora del versículo 2. Volvemos a 4:2 de Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hoy solamente vamos a enfocar en la palabra humildad. ¿Por qué? Porque de la palabra humildad derivan todas las demás características y virtudes de la vida cristiana. La humildad es el punto de partida para nuestra salvación. El Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, por medio del Espíritu Santo coloca humildad en nosotros, que significa la capacidad de darnos cuenta quiénes somos y quién es Él. Por lo tanto, cuando eso ocurre, entonces nuestras defensas bajan y sobrenaturalmente somos, ¿no es cierto?, tomados por el Espíritu Santo y somos sellados por el Espíritu Santo. Pero lo primero que tiene que hacer el Espíritu Santo es derribar nuestra fortaleza de orgullo, el que sea, todos lo tenemos. Y esa fortaleza de orgullo entonces es vencida por el Espíritu de Dios, que nos convence de pecado, dice, de justicia y de juicio. Eso significa de nuestra condición caída, no importa en qué condición realmente o qué nivel de caída tengamos, pero el Espíritu Santo nos convence que estamos absolutamente incapacitados, estamos absolutamente muertos espiritualmente. Esa convicción solamente viene del Espíritu Santo. Por lo tanto, la humildad es el punto de partida para todo lo demás. Contrariamente, por supuesto, el orgullo es lo que resiste el Señor, como dice en Santiago, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces se está refiriendo a que hay una contraposición absoluta con lo que es el orgullo. Algo que, por supuesto, para nosotros como seres humanos naturales es sumamente complejo, porque el incentivo del medio, de nuestra familia, de todo lo que nos rodea, es justamente a tener una concepción orgullosa de nosotros mismos, de nuestra forma, de nuestras posesiones, en fin, lo vamos a ver poco a poco. Ahora, acá en esta palabra humildad, la palabra humildad, fíjense ustedes que es una palabra que no existía ni en el idioma griego, ni en el latín, ni en el diario vivir ni de romanos ni de griegos. Esta es una palabra que se acuña a partir del nacimiento de la Iglesia. La Iglesia tiene que tomar dos palabras, en el griego por supuesto, y de manera compuesta formar lo que significa la palabra humildad. Es media larga la palabra, pero la palabra es tapeino, para los que quieran anotar, tapeino prosune, de tape, que significa bajo, y prosune, que significa pensar. Y lo que significa es pensar bajo. Pensar bajo, eso es lo que significa la palabra humildad en términos etimológicos, pensar bajo. Si es una palabra compuesta que se acuña a partir de la Iglesia y que, por supuesto, ¿no es cierto?, el mundo tanto romano como el mundo griego la usó peyorativamente hacia los mismos cristianos, así como la palabra cristiano se acuña, ¿no es cierto?, en Antioquía la primera vez y se traduce en una
palabra o sinónimo peyorativo, así también la palabra humilde era una palabra peyorativa que se le aplicaba, por supuesto, a los cristianos, pero posteriormente se hizo genérica a todo lo que fuera cobardía o falta de decisión, ¿ya? Entonces, la palabra humilde no tiene una connotación positiva en sus inicios, pero es la virtud que el Espíritu Santo le da a la virtud a la que el Espíritu Santo le da la mayor valía. ¿Por qué? Porque a partir de eso es que la transformación puede realizarse. Así como la salvación es imposible que ocurra si no hay una humildad genuina puesta por Dios, así también el desarrollo de nuestra espiritualidad y el crecimiento espiritual es absolutamente imposible sin la presencia de esta virtud maravillosa que es la humildad. Y vamos a ver lo que significa verdaderamente la humildad. Porque la humildad no es o no tiene que ver necesariamente con actitudes externas que para nosotros nos parecen humildes. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas son las más soberbias del mundo. La humildad no tiene que ver con recursos, no tiene que ver con formación, no tiene que ver con condiciones específicas externas, sino que tiene que ver con una condición espiritual del corazón y de la mente del ser humano, transformado por el Espíritu Santo. La verdadera humildad es solamente una virtud y es un don que nos da el Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu, ¿ya? La humildad para la Biblia no existe en el mundo. Todo ser humano en el mundo hace algo con alguna intención, ¿no es cierto?, de retribución, sea esta sumamente escondida, sea sumamente expresa, pero siempre en el mundo nosotros hacemos algo con un sentido de retribución. Y esa es una realidad a la que todos nosotros, ¿no es cierto?, estamos viviendo, aún siendo cristianos. Por eso es que la lucha contra la soberbia no termina cuando nos convertimos, sino que ahí empieza realmente. Porque antes no teníamos poder para someter esa naturaleza soberbia que tenemos. Entonces, la humildad, este término, tapei no prosune, que significa también como alguien dócil, ¿no es cierto? Alguien que va muy asociado con mansedumbre, alguien que es domable, alguien que es moldeable. El Espíritu Santo va a hacer de nosotros una masa moldeable, como barro en las manos del alfarero, que es nuestro Dios. Él va a hacer y va a moldear nuestra vida. Por lo tanto, no podemos nosotros pensar que Dios va a trabajar sobre una piedra, en el sentido de la dureza, una greda, ¿no es cierto?, seca, sino que permanentemente estamos siendo moldeados, y eso también tiene que ver con la palabra humildad, esta docilidad. Ahora, el principio, en contrapartida, el principio del pecado es lo contrario a la humildad, el orgullo. Si ustedes recuerdan Satanás, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel y en Isaías, lo pueden buscar después, ¿no es cierto?, cuando se hace alusión a Satanás, el lucero de la mañana, él 5 veces dice, seré como Dios, seré como Dios, seré como Dios. Entonces, esa concepción de no sujetarse a lo que Dios le dio y a no agradecer lo que Dios le dio, a no disfrutar, a no desarrollar lo que Dios le dio, entonces fue la raíz de la caída de Satanás. Y por ende fue aquello lo que transmitió a Adán y Eva. Adán y Eva fueron puestos en un paraíso, todo perfecto, todo maravilloso, todo lindo, ¿no es cierto? Pero Satanás logró introducir esa semilla de la tentación. Si Eva dice, aléjate de mí, Satanás, porque en Dios tenemos todo, no pasa nada. Pero, como eran sujetos a tentación, ¿ya?, entonces, ¿qué pasó? Ella cedió a esa tentación. ¿Cuál fue la tentación? Serán como Dios. Momento, o sea, tienen todo. Lo único que pueden hacer, lo único que no tienen que hacer es comer de este árbol. Entonces, desechamos todo por ese árbol. Ese es el corazón soberbio, ese es el orgullo, ese es el no tener una conformidad con nuestra condición. Por eso digo que es tan contraproducente con nosotros, porque finalmente tú puedes, y eso es lo que nos están transmitiendo todos los días. ¿Y sabes qué? Que el bema o la tarima caben 3 nomás, po. Caben 3. El 99% muere en el camino. Sí, es posible que tú seas ese primero, pero ¿cuántas vidas son destruidas por eso? Por ejemplo. No estoy diciendo, y con esto no es
incentivar la flojera, no es esto, no, es reconocer una condición nuestra, ¿no es cierto? Y estoy hablando ahora en el plano espiritual, en que finalmente no somos ni todopoderosos, ni todo lo podemos, ni que todas esas cosas que salen, tú puedes, no hay límites para ti, es mentira. Somos los seres más limitados del universo. Somos los seres más limitados del universo. Todo eso es mentira. Y eso incentiva y está siendo cultivo para una futura frustración. Por eso es que la gran mayoría de nuestros jóvenes, la gran mayoría de los adultos, son personas frustradas en su interior. Porque no han logrado no lo que eran su potencial o sus capacidades, sino lo que le dijeron que tenía que ser. Por ejemplo, ¿ya? Y vuelvo a insistir, esto no tiene que ver con esforzarte, con todas las cosas que son propias de la vida de un hijo e hija de Dios. Las cosas no vienen por osmosis, las cosas vienen por el esfuerzo. El desarrollo de tu vida espiritual no es un proceso en el cual tú eres pasivo, eres activo. El Espíritu Santo está ahí, Él va a hacer una obra, pero tú y yo tenemos que poner el esfuerzo. Bien, entonces, vamos a revisar hoy día algunos aspectos de los que tenemos que cuidarnos como cristianos, ¿no es cierto? Porque seguimos siendo tentados hacia esta línea o a estas líneas. Aquellas cosas de las cuales debemos cuidarnos que van a incentivar lo contrario a la humildad. Lo contrario a la humildad. La humildad se desarrolla en función del carácter que Cristo va desarrollando en nosotros, la humildad como fruto. Por lo tanto, si tú no pasas tiempo con Dios, si tú no conoces la palabra de Dios y lo que decimos ya, pero como disco rayado, ¿no es cierto? Todos los sermones durante 25 años exactamente lo mismo. Si no conocen mi palabra, no pueden obedecerle, si no obedecen la palabra, entonces van a vivir como el mundo, Y nosotros estamos llamados a vivir de manera diferente. Y es así como tenemos también una inmensa población de cristianos y cristianas sumamente frustrados, porque viven en esa interfase espantosa, que es ser un hijo de Dios, heredero del reino, pero nada de eso me dice nada, porque yo estoy destruido por dentro y mis sueños están todos esfumados por causa de que no he logrado esto. Entonces, esa situación es contraproducente, pero desgraciadamente mucho pueblo de Dios vive en esa condición. ¿Por qué? Porque no ha tenido humildad, no ha sido dócil, no se ha dejado moldear, no logra el Espíritu Santo levantar, ¿no es cierto?, aquello que somos en verdad, ¿no es cierto?, y se antepone aquello que el mundo quiere que seamos, en cualquier aspecto. La primera área de la humildad, y por favor, el orden en que lo estoy nombrando no necesariamente tiene que ver con un ranking, solamente están puestos así, los puse así. La primera son las capacidades, ¿no es cierto? Capacidades que nosotros naturalmente Dios nos puede haber dado, ¿no es cierto? Tú puedes a lo mejor tener capacidad para el deporte, capacidad para ciertas áreas, digamos, de conocimiento, ¿no es cierto? Y normalmente podemos ser orgullosos de eso. Pero si tú te pones a pensar ahora como un hijo de Dios, no como un hijo del mundo, esas capacidades ni las pediste, ¿no es cierto? Ni sabías nada, eso es algo que Dios te dio. Entonces lo que tú tienes que hacer es descubrir por qué Dios te ha dado eso. Y normalmente, por supuesto, que las capacidades son aquellas en las cuales nosotros resaltamos. Por ejemplo, yo jamás me podría jactar, ni antes, ni menos ahora, ¿no es cierto?, cuando era un mundano y ahora que soy un cristiano, no me podría haber jactado jamás de mis capacidades matemáticas, porque con suerte todavía a esta altura, la semana 70 la saco con las manos. ¿Ya? No podría, pero quizás hay otras áreas donde sí tengo capacidades naturales y que uno, ¿no es cierto?, como que tiende a fortalecer y el mundo te dice, este es tu fuerte, ándate por aquí. ¿Cierto? Entonces, el orgullo en nuestras capacidades. Nuestras capacidades no son algo que nosotros, en definitiva, hemos recibido porque éramos mejores o porque estábamos en mejor posición que otros. Es algo que Dios, en su soberanía, Él ha entregado. En 1 Corintios 4:6,
y por lo que vimos la semana pasada, de la semana 70, hay varios que estamos como yo, no pudimos hacer una resta de 487 semanas y 1 Corintios 4, 6 y 7. El apóstol Pablo, recuerden que los corintios, los hermanos de Corinto, se caracterizaban por su orgullo, ¿no es cierto? La mayoría de ellos venía de la cultura griega, por supuesto, erudita y muy dada a ensalzar la parte de las capacidades en términos generales. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Recuerden que empezaron a dividirse, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Por qué? Porque estaban en definitiva algunos yéndose por las capacidades, ¿no es cierto? Recuerden, Apolos se caracterizó o es descrito como un hombre con mucha capacidad de palabra, con el don de la palabra, como dirían hoy día, ¿no es cierto? Pero por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces está hablando de capacidades, ¿no es cierto? ¿Por qué te glorías en lo que recibiste? Si tú lo recibiste, entonces te es dado. Si te ha sido dado, entonces ¿de qué te jactas? Entonces esas comparaciones, ¿no es cierto?, son muy dadas, sobre todo hoy día, en las carreras profesionales, en una serie de otras cosas que en definitiva hacen que la sana, si es que se puede llamar de alguna manera, la sana competencia que debiera existir con el propósito quizás de mejorar, se transforme en una jauría destructiva, ¿no es cierto?, en la cual nosotros vemos cómo se imponen términos que en definitiva son producto del orgullo. Vuelvo a insistir, y por favor nunca me malinterprete, esto no es un llamado a la flojera, ni esto, ni que... No, esto es un asunto que tiene que ver con tomar aquello que he recibido de Dios, y aunque lo esté desarrollando de manera correcta, guiado por el Espíritu, y cuando es así, aunque el mundo, ¿no es cierto?, lo alabe, eso no debe, en definitiva, cambiar mi posición ante Dios, porque yo sé que me ha sido dado por Dios. Yo sé que me ha sido dado por Dios, tú sabes que te ha sido dado por Dios, entonces eso nunca debe llevarte a... Yo soy mejor que tú, no. ¿Ya? Eso lo vemos en el mundo, y el mundo está, por eso es que es tan difícil, vuelvo a insistir, esta situación, y necesitamos con mayor profundidad una relación con Dios. Bueno, también una persona, nosotros nos podemos jactar o enorgullecer por nuestras posesiones, Eso significa, ¿no es cierto?, que siempre vas a encontrar a alguien que tenga menos que tú y vas a encontrar a alguien que tenga más que tú, ¿no es cierto?, en términos materiales. Ahora, esta situación, cuando nosotros la llevamos al plano de la realidad del pasaje propiamente tal y en el contexto directo del pasaje, obviamente todos nosotros resultamos ser ricos, ¿no es cierto?, millonarios y tener recursos ilimitados. La situación aquí, en esta fase o en este momento puntual de la historia, era la diferencia entre los que comían y no comían, los que tenían un techo y los que no tenían un techo. Entonces, la situación es bastante distinta a la nuestra. Por lo tanto, nosotros tendríamos que decir que la jactancia material o de posesiones es algo quizás en lo cual todos nosotros podemos encontrarnos en un momento determinado frente a una inmensa parte de la población del mundo. Pero aún así, en medio de nosotros, Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, la bendición de tener y administrar, no se olviden nunca de eso, y administrar posesiones materiales que Él nos ha entregado como mayordomos. En el Deuteronomio, capítulo 8, una tendencia, y tomo el Deuteronomio porque para que nosotros veamos que el ser humano no ha cambiado en su esencia mala,
y nosotros podemos encontrarnos en este aspecto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Deuteronomio 8, 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. No te olvides, no te olvides. Algunos de ustedes empezaron con muy poquitas cosas, ¿no es cierto? Nosotros mismos como familia empezamos con muy poquitas cosas, y en el tiempo Dios nos dio la posibilidad, la fortaleza, la salud, todo eso. Entonces, no te olvides de Dios. Hay algunos que vienen y tienen una peguita ahí nomás, y yo lo he visto a lo largo de todos estos años. Mal que mal, no se olviden, son ya 2 décadas y un poco más de que nosotros vamos conociendo la realidad también de los hermanos o pseudo hermanos, lo que sea, ¿no es cierto?, en la iglesia. Personas que venían y cuando ganaban poquito y esto, y venían y oraban y eran fieles, todo. Empezó el Señor a prosperarlo, y hoy día no hay tiempo para el Señor, pues. No hay tiempo para el Señor. ¿Qué eso están esperando? Si son hijos de Dios, que Dios venga y le pegue un mazazo económico y los vuelva de donde los sacó. No te olvides. Y algunos ganaban, ¿no es cierto?, 100 luquitas y daban sus 10 luquitas, o sus 15 luquitas, sus 5 luquitas, y con fe, colocando al Señor. Pero cuando empezaron a ganar 1 millón ya no era lo mismo. O sea, entre 10 y 100, o 150, o 200, o 80, o 50, o 30, no es lo mismo. Es mucha plata. Entonces, cuidado con eso. Dios dice que debemos dar como propusimos en nuestro corazón. O sea, se supone que si soy agradecido cada vez que Dios va prosperándome materialmente, eso se irá traduciendo y plasmando en un aspecto práctico. No siempre se ve así. No siempre se ve así. El tiempo, los recursos. ¿Sabes que termino tan cansado del negocio, tan cansado del trabajo? Claro, oraste tanto por un trabajo que ahora estás, pero trabajólico o trabajólica, ¿no es cierto? Y no hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para ni siquiera tiempo personal, orar, leer la palabra, compartir, no. Eso es algo, hermanos, que se ha vivido, se vive. Entonces nosotros tenemos que entender, y Dios lo está advirtiendo cuando los israelitas anduvieron con los mismos zapatos y la ropita durante 40 años. Dios milagrosamente nunca se les gastó el zapato, nunca se les rompieron los vestidos, nada. Pero ahora iban a entrar a la tierra prometida, riquezas, ganancias, leche, miel, todo. No se olviden de dónde lo saqué, no nos olvidemos de dónde nos sacó, ¿no es cierto? Para entonces comenzar a enorgullecernos y perder el foco. Bien, el silencio otorga. No. Es difícil. Bueno, también en Salmo 49, 6, todos nosotros estamos bajo ese yugo. Uno se acuerda cuando tenía su renoletita, ¿no es cierto?, con 4 cambios, y que la cuarta era como que quedaba ahí en tercera y segunda. Entonces ahora manejas un automático con aire acondicionado, se calientan los asientos, y no tengo tiempo para ir a la iglesia, me queda lejos. Pero cuando tenía la renoletita pasaba a buscar hasta hermanos, y venían ahí todos, ¿no es cierto? Ahora no tengo tiempo. Salmo 49, 6. Y no tengo plata. Salmo 49, 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate.
Entonces, si nosotros confiamos, nunca vamos realmente a hacer la obra de Dios, ni Dios va a hacer la obra en nosotros, y nosotros entonces lo único que vamos a tener es jactarnos de una posición material, la cual nosotros estamos quizás ahí solamente por la gracia de Dios. Pero no es una posición que Dios nos ha dado para acumular, es una posición que Dios nos ha dado para administrar, y la administración significa que parto por Dios. Parto por Dios, parto por la obra de Dios. ¿No es cierto? Así debiera ser. No parto por mí, parto por la obra de Dios. Entonces, hermanos, esa situación es una situación que nos debe, porque orgullo no solamente es decir, mira el auto que me compré, mira la casa que tengo. No, orgullo también es sentir eso como que eso es, duermo tranquilo. Orgullo es tener puesta, como dice acá, tu confianza en esos bienes, confianza en tu posición, en tu educación, en tu formación, en tus logros, confianza en aquello que se ha generado materialmente, y entonces confiamos porque uno no tiene una confianza pareja, hay algo en lo cual realmente confía. La confianza verdadera es una sola. Tú confías en Dios, yo confío en Dios, confío en mí, confío en lo que tengo, confío en lo que soy. ¿En qué confío? Pero a lo que confío es a lo que le dedicaré lo mejor de mí. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, las posesiones. Dijimos las capacidades o habilidades, las posesiones. Dentro de las capacidades y habilidades también uno tendría que incluir la educación. Muchos hemos tenido el privilegio de tener una carrera universitaria, pero tampoco llegamos a tener eso porque nosotros fuimos los que nos esforzamos y todo, aunque en el papel se pueda ver así, pero cuando llegamos al Señor nos damos cuenta que Él ha permitido todo eso, entonces no tenemos por qué jactarnos frente al que quizás no lo tiene, Ni el que no lo tiene debe envidiar al que lo tiene, porque esta cosa es bidireccional, ¿no es cierto? Hay una jactancia, hay una envidia, todas estas cosas son pecados y provienen de lo mismo, el orgullo. Es como cuando uno de repente escuchaba a las personas, ¿no es cierto?, hace años atrás, decir, mira, yo no tengo educación, no tengo plata, tengo al Señor, tengo al Señor. Ese como tengo al Señor era como orgulloso. O sea, lo que te estaba diciendo, vos sois universitario, tenés plata, pero te va a ir al infierno. Cero amor. También se da eso. Y el otro quizás diría que en el cielo hay una máquina chuparroto donde no va a poder entrar. Cuando vais subiendo, succionado o roto. Ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Bien, nuestra posición social. Otra cosa también. La posición social quizás hoy día y en esta parte del mundo tenga que ver necesariamente con o muy relacionado con lo material, ¿no es cierto? Porque aquí ninguno somos hijos de Lord nada, ¿no? Lord Vader quizás, pero el lado oscuro, pero no somos como descendientes de Nani, que nuestra... Entonces, bueno, esto también se da principalmente en los países europeos, la sangre azul y todo esto. Pero también suele suceder que las primeras generaciones, por ejemplo, de inmigrantes llegaron, ¿no es cierto?, y desarrollaron un trabajo, ¿no es cierto?, grandioso, y las segundas y terceras generaciones son las que están en definitiva disfrutando el esfuerzo de esta primera generación. Y entonces comienza a haber también este orgullo social, que por supuesto no es tal, es tal, pero no tiene un sustento si somos hijos de Dios. No tiene un sustento si somos hijos de Dios. ¿Ya? Esto es fundamental, hermanos, ¿por qué? Porque vuelvo a insistir, nosotros no tenemos un linaje ni ninguna cosa, y lo nuestro en esta parte del mundo está principalmente asociado a una descendencia material o una posición material y social que hemos heredado o que han heredado en realidad por razones que tampoco pidieron. Nacieron en una familia de estas características y nosotros podemos ver esos orgullos, por ejemplo, muchas veces relacionados en estos sesgos que se pueden llegar a hacer en la sociedad en que vivimos,
Entonces, nosotros vamos a Santiago 2:1. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Cuál es el consejo de Pablo? Santiago capítulo 2, versículo 1, 2 al 4. 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces la palabra es para nosotros, como iglesia, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay iglesias en esta ciudad que le dicen a esta iglesia la iglesia de los ricos. Yo creo que nunca han visto al pastor porque inmediatamente se les caería el título. ¿Ya? Ni tienen ni idea. Deben confundir a alguien como el pastor, pero a mí no me han visto. Entonces, todas esas imbecilidades, porque son imbecilidades que vienen del otro lado, o sea, que hasta el orgullo y hasta la envidia orgullosa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que saber que son por circunstancias visuales, ¿no es cierto? Por circunstancias visuales, por esto, por acá, resentimiento. Hay mucho resentimiento en el pueblo cristiano. Por eso es que la meta más grande del pueblo cristiano no era necesariamente alcanzar, ¿no es cierto?, a la masa, entre comillas, no alcanzada, que eran los estratos sociales más altos de nuestro país, sino que era igualar eso. Igualar eso. Entonces, no digo que todo, pero por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí ha sido así, ha sido así. Y eso hace que, por ejemplo, en estas mismas congregaciones, muchas veces, porque eso sí lo he visto, ¿no es cierto?, a las personas que son los que en definitiva se ponen con el 50% de los ingresos de esa congregación, hablemos las cosas como son, le reciben así, pues. Versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido de andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso, les digo, se da mucho ahí. Y el tiempo que yo he llevado acá, nunca se ha visto así. Nunca se ha hecho acepción de personas así. Entonces, la situación viene más bien de una condición personal de llegar y entrar a esta iglesia. ¿No es cierto? Entrar a esta iglesia, por ejemplo, a la gente muchas veces le produce un impacto, pero que no tiene que ver con las personas. Tiene que ver con mi cosmovisión de las cosas. ¿No es cierto? Porque les vuelvo a insistir, eso tiene que ver mucho con una situación de vida personal, pero que el Señor va a trabajar y que el Señor va a vencer por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender de que no debemos hacer acepción de personas ni de este lado ni de este otro lado. Esta iglesia se colocó acá porque Dios quiso colocarla acá. Y es muy probable que si Dios no hubiese colocado esta iglesia acá, muchos de ustedes nunca hubiesen llegado al Señor, no importa que vivieran al lado, al frente o a 2 kilómetros o a 20 kilómetros de acá. ¿Te das cuenta? Entonces, esa situación es fundamental entenderla, porque lo que vale no es ni siquiera el lugar donde está, sino que la doctrina, la enseñanza, la verdad de Dios predicada desde un púlpito. Entonces, nosotros tenemos que entender esa situación. Es embarazoso muchas veces para uno enfrentar entre otros consiervos, como nos llamamos, o colegas, esta situación difícil en la cual tú ves un resentimiento, ¿no es cierto? Y ese resentimiento es también orgullo. Entonces ese resentimiento se cambia, lo vamos a ver, por orgullo religioso incluso. Entonces, no, yo hablo lengua. Yo no hablo lengua.
Yo veo así a la persona al tiro y Dios me muestra por el lado y como que veo que sí es o no es. Yo no tengo eso. Entonces, claro, tratan de ensalzar eso para diferenciarse, ¿no es cierto?, de una condición que ellos encuentran que no tienen y que en definitiva lo que hacen es equivocado. Entonces, no solamente miremos el orgullo desde el punto de vista de una posición en la que supuestamente es más fácil ser orgulloso, sino que también en el orgullo que ocurre a nivel del resentimiento que muchas veces hay en el pueblo de Dios. El resentimiento en el pueblo de Dios. Eso, hermano, nos ha tocado muchas veces vivir. Por supuesto que nosotros hemos tenido otros problemas, otros pecados, en los cuales también nosotros tenemos que ser moldeados. El poder, la condición social, la posición social puede ser un elemento de orgullo. Pero también el poder. Y aquí es donde uno se da cuenta el resentimiento. Personas muchas veces de condiciones sociales bajas que llegan a puestos de poder se transforman. Y entonces, bueno, tenemos el ejemplo de Tercera de Juan. Por el tiempo vamos a leer solamente eso. Tercera de Juan, tercera epístola de Juan, versículo 9. Versículo 9, tercera de Juan, versículo 9. Aquí tenemos un personaje que en un principio probablemente era alguien del montón, por así decirlo, dentro de la iglesia, si es que podemos usar ese término, y por favor, era como todos nosotros, ¿no? Pero que en un momento determinado fue tomando posiciones en la iglesia y al punto llegó su orgullo de que no quería que el apóstol Juan siquiera tuviera contacto con los hermanos. Normalmente ese resentimiento va acompañado de una envidia y de siempre el miedo a que alguien venga y me haga sombra. ¿No es cierto? Que venga alguien y me haga sombra. Ten cuidado con esto porque te está haciendo sombra. Manténlo a raya. ¿De qué estamos hablando? O sea, si Dios hace como Él quiere, ¿qué sombra? Bueno, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual, ahí está la característica, le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Le gusta tener, de alguna manera este hombre había tomado una posición de orgullo y una posición de poder dentro de la iglesia y estaba entonces provocando que aún ni siquiera el apóstol Juan tuviera acceso a los hermanos. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Por eso es que siempre hemos hablado en la iglesia y tratar de hablar en la iglesia de servidores, los ancianos, los servidores, pero todos somos servidores. Porque en la iglesia es muy dado, y hay congregaciones, la más grande de este país, tiene una jerarquización, entonces donde está el pastor gobernante, cáchate, el pastor gobernante, los otros, oficiales, y todo eso es poder, es un esquema de poder. Entonces, esa verticalización que muchas veces se critica del catolicismo romano, que es real, ¿no es cierto?, también lo encontramos en la iglesia evangélica. Por supuesto es que nosotros debemos respetarnos unos a otros. Y dice la Biblia que incluso el pastor debe ser digno de doble honor en ese sentido, pero no es sinónimo de doble enorgullecimiento, o no es, en definitiva, una licencia para ser doblemente orgulloso, ni siquiera una vez orgulloso. Tenemos que aprender ese sistema de relaciones. El otro ejemplo está en el libro de Daniel, ustedes lo buscan en sus casas, ¿no es cierto? Y es la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor reconoció quién era Dios por el sueño que el mismo Daniel le revela. Y Nabucodonosor de su boca sale, ¿no es cierto? Y dice yo, bueno, el Dios de Daniel y ta.
Pero en un momento determinado se le olvida esto, como suele suceder también, y él empieza a mirar Babilonia y empieza a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es esta la gran Babilonia que yo le he dado esta gloria? Y dice que en ese momento su condición de ser humano fue mudada en condición de bestia. Y vivió 7 años, ¿no es cierto?, como una bestia del campo, hasta que reconoció verdaderamente, ¿no es cierto?, quién es Dios. Entonces, así de rápido se puede acabar tu liderazgo, así de rápido se puede acabar el poder, porque si es puesto por Dios, por supuesto, Él tiene el poder para hacerlo, en un abrir y cerrar de ojos. Lo hizo con Nabucodonosor, lo puede hacer con un diputado, lo puede hacer con un senador, lo puede hacer con un anciano, lo puede hacer con un pastor, lo puede hacer con un hermano cualquiera. Entonces, el enorgullecernos o el orgullo que viene de tomar una posición, ya sea de poder, ya sea de liderazgo, ya sea de influencia, lo que sea, siempre debemos conservar la virtud de la humildad. Y por supuesto no la publicitamos, porque si digo, oye, soy tremendamente humilde, ya no soy humilde. Me dicen el humilde. Ya, hay gente que dice, no, es que yo soy súper humilde. Ya murió por tu humildad. Ya no soy humilde. Después tenemos, perdón, me gusta toser en el micrófono. Después tenemos el orgullo también, que está relacionado con todos los anteriores y que hoy día es quizás uno de los focos más terribles, ¿no es cierto?, y más nocivos, que es el orgullo de la apariencia. El orgullo de la apariencia, ¿no es cierto? Tú no pediste tener ojos celestes, no pediste tener esto, no pediste tener esta nariz, no pediste tener esta boca, ¿no es cierto? Algunos llegamos tarde a ciertos repartos, pero eso es voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Menos mal que en Él somos todos bellos. Entonces, la jactancia de eso, el medio nos pone, ¿no es cierto? ¿Tú has visto las propagandas de perfume de hombre? Tú después te miras en el espejo y no dais ni para colonia inglesa. Si tú o yo no tenemos espiritualmente, esto tampoco es para andar y votarse ya, y el Señor, y no hacer nada con la apariencia. No es un llamado a eso tampoco. Pero la obsesión hoy día, ¿no es cierto?, empuja. ¿Y qué puede ser más frustrante que ver eso? Y verte después. Por último, en la parte intelectual te ponía a estudiar, pero aquí ¿qué hacés? Aquí estáis sonados. ¿No es cierto? Entonces hay orgullo de eso. Eso se da, por ejemplo, en los colegios, en las universidades. Bueno, principalmente en el colegio, el cabezón, el narigón, toda esta cuestión va generando esto. Y al revés, ¿no es cierto?, la apariencia, que tampoco es algo que nosotros pedimos, ¿no es cierto?, pero que aquellos tienen que administrar. No es que se afeen, no, sino que aprendan a ser verdaderamente conscientes de que eso, al igual que el poder o al igual que cualquier otra cosa, puede desaparecer muy rápidamente, muy rápidamente. Es increíble la volatilidad de la vida. Yo no sé, pero los que ven fútbol sabrán el fallecimiento de este reportero, de este comentarista, uno increíble, lo vio la noche anterior comentando el partido de Santiago Wanderers y al otro día está muerto, o sea, y él iba a su casa. Así puede terminar la vida, la belleza, el poder, todo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿por qué obsesionarnos y sujetarnos con eso? La apariencia. En la iglesia donde estaba Timoteo también siendo pastor, dice en el capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 9, esto que está escrito acá para las mujeres es hoy día una realidad también para los hombres, porque en ese tiempo el hombre se chantaba una túnica, una cuestión arriba y listo, ¿no es cierto? Y su par de chala y listo. ¿Ya? Hoy día no, pues. Hoy día hay hombres que parecen salido del catálogo de... Entonces,
culturalmente en este tiempo, hace 2000 años atrás, era más dado, por supuesto, en el caso de la mujer, pero hoy en día es una realidad que no tiene sexo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto está hablando, ¿no es cierto?, de que efectivamente en esta iglesia se estaba produciendo este orgullo de mostrarse, mostrarse y mostrarse. Esto tampoco es un llamado para andar como una cama deshecha, o sea, o mal hecha, no, pero que no sea eso el foco verdaderamente ni de la mujer ni del hombre, ni de la mujer ni del hombre, ni que nosotros no pongamos en nuestra apariencia o la apariencia, ¿no es cierto?, el orgullo de sentirnos, ¿no es cierto?, con una apariencia, en definitiva, que sabemos o que saben que que es una puerta de entrada. Y esto es muy dado, uno tiene que ver las selfies de las personas. Entonces hay un culto a la apariencia espantoso. Todos estamos en riesgo de, todos. A nadie nos gusta vernos tampoco desordenado, ni es un llamado a eso. Pero no debo hacer de eso un culto, nunca, jamás, ni menos sentirme orgulloso por la apariencia que tengo, Finalmente, el orgullo más terrible, ¿no es cierto?, es el orgullo religioso, que nosotros podemos, yo creo por lo menos que debe ser el más grave, porque es una cosa que es absolutamente contraproducente. Yo me sé toda la Biblia, yo conozco esto, yo sé esto, yo acá, yo allá, ¿no es cierto? Y en definitiva hacemos de nuestra vida espiritual un proceso académico. Esto tampoco es un llamado a no estudiar la Escritura, pero no debemos hacer nosotros nunca, y ni sentirnos, orgullosos por aquello que Dios nos ha dado, ya sea la capacidad de enseñar, ya sea la capacidad de estudiar, la capacidad de entender la Escritura, la capacidad de explicar la Escritura. No, nunca debe ser, porque eso es un don de Dios, Te digo una cosa, a mí a veces me resulta difícil, a veces la gente piensa que es un gran hablador y un gran conversador, y lo digo a título personal, y ¿sabes qué? Cuando tú me sacas del tema bíblico, es muchas veces muy poco lo que tengo que decir, no tengo mucho más que decir, porque no hay mucho más que hablar, hay muy poco que hablar, ¿te das cuenta? Entonces, no nos dejemos llevar porque la persona a lo mejor pueda enseñar bien, pueda esto, ni menos sentirse orgulloso de eso, El orgullo, ¿no es cierto?, siempre va a estar en el hecho de considerar a los otros inferiores a uno. Y la palabra orgullo es una palabra que la Biblia condena sumamente fuerte. Lo tenemos en el Señor Jesucristo con los fariseos, orgullosos, religiosos. Y el Señor, con mucha diplomacia, ¿no es cierto?, le dijo: generación de víbora, ¿cómo escaparán del infierno? ¿No es cierto? Ustedes son ciegos, guías de ciegos. No tanto por lo que sabían, sino por la jactancia que tenían de esta supuesta espiritualidad, ¿no es cierto? Entonces, el publicano ahí y el otro autoexaltándose. Uno tiene que tener cuidado de eso. Y una de las cosas que desgraciadamente uno ve también en el mundo cristiano, y ahora estoy hablando en términos generales, es esta jactancia con los supuestos dones, ¿no es cierto? Y uno de esos que le ha hecho mucho daño a la iglesia es el supuesto y falso don de lenguas, porque el don de lenguas es una cosa, pero lo que se hace hoy día en la gran mayoría de las congregaciones de este país y del mundo no es un don de lenguas, sino que son galimatías realmente vergonzosas y que lo único que hacen es marcar una diferencia entre el espiritual y el que no es tanto. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, él dedica un capítulo entero, el capítulo 14 de 1 Corintios, a esta
práctica que los corintios, que se caracterizaban por ser una iglesia muy orgullosa y que le provocó mucho dolor al apóstol Pablo, todo el capítulo 14 habla sobre esto, pero me voy a centrar en el versículo 9. Dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien, ¿qué dice? Comprensible. No es comprensible. Y si lo estoy haciendo delante de otras personas, estoy provocando, ¿qué cosa? Que esa persona se confunda, se compunja, ¿quién sabe? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque entonces hablaréis al aire. ¡Qué clara es la palabra! Entonces cuando la gente me dice, bueno, pero ¿y esto de hablar en lengua? ¿Qué tengo que decir? La Biblia que te responda. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¡Qué clara es la palabra! Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los 3 versículos anteriores marcan la pauta de cómo edifico a la iglesia. Que se entienda, que sea comprensible, que sea de edificación. Todo el pasaje explica bien cómo es. Pero cuando yo estoy hablando galimatías, estoy hablando babosada, ¿no es cierto? Y nadie entiende, y le agrego brazos y llanto y espuma y otro tipo de cosas, es peor. Y yo lo condeno así y me hago responsable de esto porque creo que es una de las cosas que más daño le hace a la iglesia. Al punto que dice, y a el testimonio de la iglesia, el versículo 23 del mismo capítulo 14. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulo, ¿no dirán que están locos? ¿No dirán que están locos? ¡Claro! Están de patio, o sea, es una cuestión. Y a eso le llaman espiritualidad y eso es orgullo. Yo conocí un pastor que me dijo, yo soy pentecostal, hablo en lengua y tengo el bautismo del Espíritu Santo y a mí nadie me saca de ahí. O sea, no pretendas que yo te voy a sacar de ahí, pues si el Espíritu Santo no te saca, ¿quién soy yo para sacarte de ahí? Pero estás equivocado. Entonces, hermanos, el tema del orgullo, por supuesto que es la contrapartida a la humildad. Cada una de estas cosas que tratamos son áreas de riesgo en las cuales nosotros tenemos que cuidarnos, porque permanentemente Satanás, que usa como uno de sus arpones favoritos el orgullo, va en alguna de estas áreas, ¿no es cierto?, a tentarnos. Estar atentos. Nosotros no podemos hacer nada con la tentación, pero sí podemos resolver esa tentación de manera espiritual. Y la única forma de resolverla de manera espiritual es que estemos andando como Él anduvo. Que estemos agradando a Dios en todo. Que verdaderamente nuestro hacer esté marcado y pauteado por una vida transformada por el Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos que usar y sacar nosotros todos los elementos del poder espiritual que Dios nos ha dado justamente para no solamente contrarrestar, sino tener victoria cada día sobre estos elementos que quieren, en definitiva, enlodar el mensaje de Jesucristo y nuestro testimonio. Así es que la próxima semana vamos a seguir con la palabra mansedumbre y espero en el Señor que realmente monitoreemos permanentemente nuestra vida y entendamos bien el concepto de la humildad, para poder vencer lo que naturalmente está en nosotros, que es el orgullo. ¿Nos ponemos de pie para orar?